ahora sí. Usted, como todos saben, pues, en el accionar del docente, el docente utiliza una serie de elementos, incorpora dentro de su accionar como docente, valga la redundancia, eh, elementos, elementos, métodos, técnicas, buscando llegar a ese estudiante. Entonces, en esa búsqueda, en esa implementación de estrategias, va incorporando elementos para que la misma permita pues, el logro de los objetivos que se buscan. La didáctica es una rama de la pedagogía. Ustedes saben que la pedagogía tiene mucho que ver eh, con, la, con lo que es la metodología, las técnicas que se aplican en el campo, de la enseñanza y que busca principalmente la enseñanza hacia los jóvenes, los estudiantes en los primeros grados, principalmente, especialmente en la infantil. ¿Por qué en la infantil? Porque en la infantil es donde se dan los primeros pasos, es donde se dan los primeros pasos para que el estudiante, el individuo va adquiriendo esos conocimientos que le van a permitir y fortaleciendo y adquiriendo más conocimientos que van configurando su personalidad. Obviamente, miren que hay que tener en cuenta varias situaciones. Lo que el individuo aprende, lo nuevo, con los conocimientos que ya la persona posee. Y una vez, eh, y una vez que la persona accede, incorpora esos nuevos conocimientos, se dan procesos cognitivos, se dan los procesos cognitivos que le permite y va discriminando, va haciendo suyo lo que él le interesa. Buenos Acuérdese, días. buen día, buen día. Acuérdese que comentamos que usted aprende lo que a usted le interesa, usted lo hace suyo, y eso es lo que está pasando en los centros educativos, que tenemos que cambiar la manera de esos aprendizajes memorísticos, que nosotros nos aprendemos las cosas hoy y mañana se nos olvida. Y yo siempre hablo con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se aprendieron? Pueden aprender algo así tan elemental, la poesía patria. Nos la aprendimos en su momento, para la fecha de noviembre, porque bueno, nos las copiaron, por eso copian poesía patria. Y la poesía patria, ¿cuántas generaciones no se la han aprendido? Pero si nosotros nos vamos un poco más allá, de tratar de comprender el mensaje de la poesía, tal vez no nos vamos ni a acordar de la primera estrofa. Yo nada más me acuerdo patria tan pequeña, te digo sobre un mismo. Y ahí me voy, ¿verdad? Pero sobre un mismo donde es más claro el cielo, es más brillante el sol. Así creo que la poesía. Y se me olvidó. Y muchos de esos conocimientos, que esa es la parte memorística, que la memoria no es mala. O sea, la memoria no es mala. Lo malo es abusar de la memoria y darle ese enfoque que la persona simplemente se la aprende por el momento y ya dejó de practicarlo. Porque acuérdense que la educación es integral y más en la básica general, usted recibe información, acuérdense las 8 competencias básicas, usted recibe informaciones de todas las áreas, porque es en esa etapa donde usted se decide hacia un área específica, ya sea en la parte tecnológica, científica o humanista. ¿Qué es lo que usted quiere hacer después de su proyecto de vida? Y obviamente usted va a aprender lo que le interesa. O sea, cuando digo obviamente lo que le interesa, lo que usted siente suyo, porque acuérdense que hay motivaciones, hay intereses. Entonces, la didáctica tiene que ver con eso, porque es la manera en cómo la persona transmite ese conocimiento hacia los demás. Usted puede tener conocimiento, pero el punto está en cómo hacemos llegar
ese conocimiento a los demás. Hablamos también, haciendo un repaso, de los estilos docentes. Hay muchos estilos. Ustedes han escuchado la frase cada maestro con su librito. Cada uno, aquí en Panamá está la libertad de cátedra, pero usted tener la libertad de cátedra tampoco es un tener luz verde para usted, como se dice, pues salirse de los contextos educativos, porque en Panamá, por ejemplo, nosotros acuérdense que la educación regulada hay programas de estudio, dependiendo de la especialidad, que el docente debe seguir. El punto está en los estilos docentes. Hay una variedad de docentes en su forma. ¿Por qué? Porque son rasgos también de la personalidad. Ustedes, si ustedes tienen memoria, ustedes se encontraron con profesores que decíamos en su momento, el profesor gritón, que gritaba mucho, el profesor que era muy pasivo, profesora muy pasivo, el que apenas se le escuchaba la voz, el que era muy dinámico, el que le ponía esa chispa a las clases y las hacía más activas. Entonces, una variedad de estilos que acuérdense que usted va a dar lo que usted tiene, usted no va a dar lo que usted no tiene. Pero también aquí en el documento nosotros podemos rescatar tres estilos. El docente de experiencia acumulada y de su aplicación habilidosa, perdón. Docentes que tienen años de experiencia y se apoyan de esos años de experiencia para estar frente a su grupo, porque obviamente la experiencia es importante, la experiencia tiene su peso, porque eso le permite a usted desenvolverse de una mejor manera. Estar frente a un grupo por primera vez crea o genera ciertos niveles de expectativa, porque usted tiene, imagínense, un grupo de 20 estudiantes, usted tiene 20 ojos, par de ojos que te están viendo, y siempre, tal vez no todos te captan, están pendientes de lo mínimo, pero siempre hay uno que está viéndote los gestos, que si cuántas veces te pasa la mano por la cabeza, cuántas veces te tiras el cabello para un lado en el caso de las damas. Entonces, ese también, obviamente que con los años de experiencia, la persona, como lo dice el nombre, su experiencia le va a permitir sentirse más libre y tener un cierto nivel de desenvolvimiento mejor, más adecuado, ¿verdad? El que está relacionado con lo práctico y la transformación del aula. El docente que es menos teórico, el docente que anda innovando, el que anda buscando. Oye, vean que ustedes están sentados de esta forma, mire, vamos a hacer esto y vamos a una dinámica rapidito. Se me están durmiendo, espérate un momentito. Yexibel, a ver usted qué piensa de esto. Y andan con esa motivación, revolucionando, no es pasivo. Y también tenemos el estilo de docente crítico que tiene clara la idea de una comunidad educativa participativa y democrática. Este es el docente opuesto a aquel docente que no permite que se le hagan preguntas. Nosotros nos encontramos con docentes que a veces usted para preguntarle, usted tiene que pensar 2, 3, 4 veces hacerle esa pregunta, porque hay docentes que no les gusta que le pregunten. O usted no estaba prestando atención. El docente tiene que estar preparado, porque acuérdense que hay ritmo de aprendizaje. Y yo les comenté la vez pasada que siempre hay que pensar en el que aprende, no en el que enseña. El que enseña se supone tiene el conocimiento y tiene que estar abierto ante los cuestionamientos de quien está aprendiendo. Y siempre hay que tener la humildad de que si no sé algo, permítame un momentito,
déjeme averiguar y yo le tengo la respuesta. Porque acuérdense que uno no posee, no conoce todo. La sociedad evoluciona, cambia constantemente. Lo que usted se aprendió ayer, ya hoy cambió. Ya hoy cambió. Entonces, tenemos que estar abiertos. Es más, permitir la participación de la comunidad educativa. Cuando hablamos de la comunidad educativa, hablamos de agentes como el padre de familia, el estudiante. ¿Cuánto a veces nosotros los docentes nos pasamos? No, que el padre de familia no ayuda, no, que el padre de familia no hace. Entonces, cuando el padre de familia se involucra, entonces a veces nos causa cierta molestia cuando el padre de familia cuestiona. Ve, maestra, usted, profesor, ¿usted por qué, por qué le puso esta mala a mi hijo? ¿De dónde salió ese 3? A veces se convierte en pecado. Y hay docentes que se molestan con eso. Entonces, tenemos que tener bien claro que en el proceso educativo, la comunidad educativa tiene un papel, juega un papel de suma importancia. Entonces, esos son algunos de los estilos docentes que podemos rescatar que comentamos la clase pasada. De igual forma, hablamos de las competencias y estrategias. Parece que se me puso algo aquí en la computadora a nivel, se me puso algo aquí en la computadora. Bueno, no leo el título. A nivel superior, si no deduzco. No sé si lo saco de aquí. Ajá. Básicas a nivel superior. Hablamos de las competencias personales. Cuando hablamos de las competencias personales, ustedes saben que son las cualidades de las personas. Claro, tenemos que tener claro que es una competencia. Las competencias interpersonales, las competencias organizacionales y la competencia de generación de la productividad y el consumo. Todo docente tiene que tener competencias. Yo siempre digo que aquel que pensaba que ser docente era fácil, cuando yo sé que algunos de ustedes están ejerciendo, lo que ejercen pueden evidenciar que es todo lo contrario, y ustedes que van a Dios primero, pues, si me los nombran pronto, van a tener esa oportunidad de que es una profesión que requiere bastante esfuerzo, bastante sacrificio, pero es una profesión, al igual que todas, que tiene su compensación. O sea, la satisfacción más grande de un docente es cuando encuentra un estudiante suyo, ya hecho profesional, y le dice maestro, y se acuerda que usted fue su maestro, usted fue su profesor. Porque esto es en todos los niveles. El nivel de lo que es la primaria, preescolar, primaria, la premedia y en la media, ¿verdad? Ya a nivel de undécimo, décimo y duodécimo grado. Entonces es importante que como docente nosotros tengamos que ver. A ver, no sé si tienen alguna pregunta, con lo que alguna duda que les quedó de la clase pasada. Bien. Ahora yo pregunto, cuando vamos a ver las asignaciones, una vez el docente eh, está frente a un grupo, como aquí lo podemos leer, para organizar los diferentes saberes e inducir al estudiante a su adquisición significativa, el docente tiene que valerse de estrategias que orientan y facilitan su dosificación. Es difícil considerar que exista una única manera de enseñar o un método infalible que resulte efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué no quiere decir esto? Dice, para organizar los diferentes saberes e inducir a su adquisición significativa, aprendizajes significativos.
aprendizajes que duren para toda la vida, aprendizajes que representen o sean vistos por el estudiante como algo útil. No es una mera transmisión de conocimiento. Si usted se convierte en un transmisor de conocimiento, usted se convierte solamente en un transmisor de información. Es como cuando usted lee el periódico, usted, bueno, ya casi la gente está apartándose de los periódicos, todo es redes sociales, que el Instagram, que el Twitter. Solamente usted recibe la información. Si te es útil, le prestas atención, la procesas, la adquieres. Si no ves que es llamativo, la desechas. Y es por eso que ustedes ven que si nos vamos a los periódicos, buscan la manera de llamar la atención del lector. Algunos le ponen las letras rojas en grande, otros ponen titulares, se lo llevó la pelona, para causar ese impacto en el lector. Pero acá en lo que nos concierne, usted tiene que buscar la manera de que eso que usted enseña, le transmita al estudiante, sean para toda la vida. Por lo menos no va a lograr el 100%, pero que sí que se aproveche la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo usted lo va a hacer? A través de estrategias que orientan y facilitan su dosificación, que facilitan la adquisición de esos conocimientos. Lo pusimos en rojo. Es difícil considerar que existe una única manera de enseñar. No hay algo que te diga, tenga y enseña de esta manera. Miren que educación es la única profesión que no tiene un código aquí en Panamá. Aquí en Panamá no existe un código educativo. Y eso que es la parte de las leyes. Pero inclusive hasta los sacerdotes, cuando dan una misa, se guían en la parte del sermón, siguen un patrón ya establecido, escrito. Los abogados de igual forma tienen el código penal, el código de trabajo, el código civil, el código, ¿verdad? Que te dicen exactamente el procedimiento a seguir a la hora de enseñar. Profe, hay un libro que se llama Manuel, no sé si, no me acuerdo si es Manuel de la O de Educación, no sé si lo conoce. Muchos profesores lo utilizan como un modelo también, pero no sé si lo he escuchado. Sí, hay muchos escritos que tratan precisamente de orientarle el trabajo del docente, ¿verdad? No he tenido la oportunidad, sí lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, es bueno. Lo venden en la librería cultural para que lo quiera. Sí, es cierto, ¿no? Pero entonces tratan de ilustrar al docente en cuanto a las estrategias. Miren que aquí en Panamá en educación hay muchos libros de técnicas, de estrategias que buscan orientar ese trabajo del docente. El punto está, mira, usted entra a internet, le voy a dar un ejemplo, usted pone cómo enseñar a leer y ahí te va a salir un mundo de estrategias, te sugieren, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué no puede haber un solo método de enseñar, una única manera? Primero, por los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, las diferencias individuales de los estudiantes, los intereses de cada uno de los participantes, las motivaciones de cada persona, sin contar, obviamente, el tipo de inteligencia que tiene la persona, o sea, cuál ha desarrollado más, hacia qué área se dedica, se dirige esa persona. Y también considerando
el contexto donde usted se encuentra. Y sin contar la población estudiantil que posee alguna condición especial que de una u otra manera afecta el rendimiento de los estudiantes. Mire, usted puede salir, yo creo que yo lo comenté la vez pasada, aquí en el sistema, aquí en Panamá, antes se formaba para docentes, era nada más la normal. Ahora las universidades están formando también docentes. Pero ¿qué pasa? Por lo menos cuando yo me gradué, se me formó para trabajar solamente con un solo grado. Nunca se me enseñó lo que era de trabajar con 2, 3 grados simultáneos. Ahora las instituciones formadoras de docentes han integrado en la formación, ponen en contacto a los docentes a trabajar en escuelas multigrado, a practicar en escuelas multigrado para que el docente, el futuro docente tenga una visión, de cómo es trabajar en multigrado. Todas las escuelas son multigrado. Lo que hace la diferencia son las aulas multigrado, en donde el docente atiende 2, 3, 4 grados a la vez. Entonces, si usted, imagínense toda esa carga de elementos, usted no puede decir, bueno, yo voy a enseñar con el enfoque constructivista. Yo les hablé la vez pasada de la palabra mariposa. ¿Cuál es el mejor método que existe para enseñar? El que el docente domina y ve que le está dando resultados. Porque a la hora de la hora, ¿qué hace el docente? Una mezcolanza, hace una combinación de técnica, de métodos, que a ciencia cierta usted no sabe ni cuál método está usando. O sea, le estoy hablando de manera, no puedo generalizar, pero sí de una manera práctica, que se le está cambiando, se están haciendo los esfuerzos para cambiar el enfoque, es cierto, sin entrar en la parte partidista, de partidos políticos, perdón, sino de política del Ministerio de Gobierno, de Educación. En la administración pasada, yo les comenté, estaba el programa Aprende al Máximo, porque había una debilidad en lo que es la lectoescritura. Todos lo sabemos, inclusive hasta niveles superiores tenemos esa debilidad. Se traen esos programas y anteriormente a la administración pasada también habían otros, o sea, cada gobierno hace sus intentos. Ahora esta administración trae el programa Aprendamos Todos a Leer y empiezan desde primero, segundo y tercer grado a trabajar lo que es la lectura y escritura para que el estudiante tenga una lectura comprensiva. Pero nos encontramos con muchas situaciones y podemos decir una de ellas es la formación docente. Si usted es una persona que no le gusta leer, no tiene el amor por la lectura, ¿cómo usted pretende enseñarle a un estudiante? Voy a leer y vamos a leer. Y los muchachos le leen en primaria, lo que ejercen en primaria. Y cuidado que en primaria y media usted se va a encontrar con estudiantes para organizar los diferentes. Y el muchacho empieza con ese movimiento termina desde la esquina del tablero con el bailecito y llega a la otra esquina. Y el docente viene a la parte de la evaluación. Bueno, me leíste, te ganaste un 3, me ganaste un 5. O sea, hay muchos elementos que impiden que el docente utilice o se le diga, bueno, profesora Leida, usted se me va para la escuela, voy a ponerla cerquita, allá para Silico Creek, cerquita la voy a mandar, usted se ganó esa vacante, yo soy el supervisor. Bueno, maestra, mire, usted me dicen que usted tiene el tercer grado, ok, está bien, la felicito. Bueno, ¿qué le puedo dar yo? El programa o un registro, más nada. Vaya.
usted quería trabajar, porque usted pidió trabajar, usted aplicó, se me fue a Leida para allá. Lo que usted haga allá en su salón de clase, obviamente hay un director, pero la mayoría de las escuelas aquí en Panamá no tienen directores titulares, no llega, no se da efectivamente la supervisión porque es una debilidad. Usted va a hacer lo que usted puede y usted va a poner en práctica lo que usted sabe. Y si a usted no le gusta leer, pues usted disculpe que haya mencionado su nombre como ejemplo, si a usted no le gusta leer, usted esa parte de la lectura, usted la va a dar, pero no la va a dar como debe ser, porque son realidades. Entonces, no puedo decirle, yo como supervisor, bueno, ahora todos los docentes de mi zona van a utilizar el método silábico. No puedo, porque va a depender de la realidad del centro escolar, del contexto donde usted se encuentra. Entonces, ¿qué le queda al docente? Buscar estrategias, apropiarse de métodos, apropiarse de técnicas y ponérselas a los estudiantes para que el estudiante, el docente verá cuál es la que mejor resultado le da. Y eso sin contar otros elementos, la parte socioeconómica en donde usted se encuentra. Yo les comenté la vez pasada que yo puedo estar aquí inspirado, pero me voy a primaria, un niño con hambre, y ve el fogón, que el fogón está echando humo, es que se está cocinando. Y usted lo que menos quiere es escucharme a mí. Usted está pendiente de que el humo se apague, porque ya está la crema, ya están los frijolitos. Y ese muchacho, ay, ¿cuándo se callará el maestro? ¿Cuándo nos mandarán a buscar? Por las condiciones, porque muchas escuelas son vistas como comedores, y más ahora en estos tiempos, porque muchas personas miren cómo la pandemia nos ha impactado. Entonces, y no solamente en el campo, también en las áreas urbanas. En las áreas urbanas tal vez la situación es peor, la influencia de los medios de comunicación, de las tecnologías. Entonces, es importante que el docente tenga claro cuál es su mejor herramienta, cuál es la mejor herramienta que él puede tener para enseñarle o transmitir los conocimientos a sus estudiantes. En educación, el docente debe tener un bagaje amplio de estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden ser utilizadas o desarrolladas apropiadamente. Además, debe tener presente algunos aspectos esenciales para utilizarlas con eficiencia y eficacia. Señores, no se pongan a inventar cosas que usted no sabe ni para qué es. Miren, nosotros hacíamos en tiempo de estudiantes, bueno, en ese tiempo se daba educación para el hogar, ahora se llama familia y desarrollo comunitario. Y vamos a hacer un taller de un laboratorio de cocina. Venía la maestra, nos ponía a hacer torta de huevo, los maestros aprovechan el tiempo del nance para hacer pesada de nance. Bueno, corozo, antes sí se comía corozo, ahora no se puede hacer en las escuelas. Pero eso aparte de, eso tiene que tener un objetivo, una visita pedagógica, lo que llamamos excursión. Vamos a Panamá a ver el canal. Vamos allá al biomuseo. Está bien, pero eso tiene que tener una intención. Esas son estrategias de que se vale el docente. Pero usted tiene que saber para qué y qué usted busca. Aparte de pasear, obviamente, cuando vamos a Panamá, oye, ¿cuántas veces hemos ido a Panamá y cada vez que pasamos por el puente, miramos a la derecha, miramos a la izquierda para ver los barcos? Y ya hemos pasado varias veces. Entonces, tiene que tener una intención. ¿Usted qué busca con eso, con esas giras pedagógicas? ¿Usted qué busca? ¿Qué pretende con esa pesada de nance que se hacían antes? O todavía no sé si se hacen en las escuelas. ¿Qué usted busca? Si usted va a poner un portafolio a los estudiantes, ¿verdad? Porque el portafolio es una estrategia tanto de enseñanza como de aprendizaje, perdón, y también usted la puede utilizar de evaluación. Pero usted qué busca con eso? Usted tiene que estar claro en lo que usted está, correcto, crear esas experiencias, porque la experiencia es lo que te va a ti permitir
relacionar lo nuevo con lo que ya usted posee, ¿verdad? Para luego capturar al estudiante. Así mismo es crear esas expectativas. Entonces, si usted va a utilizar, por ejemplo, vamos a hacer un debate, voy a utilizar un debate, utilizar el colegio de media, premedia, el impacto de la, ¿qué representa usted, el debate como una técnica, ¿verdad? De enseñanza. El tema es qué representa la minería aquí en Panamá. Hago dos grupos, los que están en contra de la minería y los que están a favor de la minería. Cada grupo se va a preparar para defender y argumentar su posición, ¿verdad? Los que están en contra, no, que el impacto ambiental, que el daño ecológico, la fauna, Los que están a favor, sí, porque esto representa mayores ingresos para el país, que esos ingresos representan realizar otros proyectos, ¿Ok? Se da el debate. ¿Qué sigue después? Entonces, el docente tiene que estar claro. Exactamente, y puede salir, es más, el estudiante trae situaciones, vivencias, el estudiante trae vivencias que sirven de apoyo para ilustrar a la sala. Mire, usted como docente, usted puede traer situaciones, experiencias que usted ha vivido. Yo soy uno, que a veces no me gusta utilizar la ley del yo-yo, que empiezo a hablar de mi vida, pero a veces son situaciones que usted las puede mencionar como experiencia para ilustrar lo que usted quiere transmitir. Yo le puedo aquí contar de Tío Nilo, 1991. Llevo la pedagogía, llevo a Vygotsky, a Brunner, a toda esa gente en la mochila. Y cuando llego a la escuela allá en Boca del Toro me encuentro Tío Nilo. Tío Nilo es un niño bueno, ya tiene que estar grandecito. Tío Nilo, tú me entiendes. Y yo hablaba y Tío Nilo pegaba a llorar al indígena. Exacto, es ser estratega. Usted tiene que buscar la estrategia, buscar la estrategia. Tío Nilo, usted me escucha. Y el niño me decía, pero usted sabe hablar español. Niño, y yo no, o sea, uno nuevo sin experiencia, uno no sabía qué hacer. Tenía que entonces buscar la manera de cómo llegar a ese estudiante, déjenme leer aquí lo que me están escribiendo, de cómo llegar a ese estudiante, ¿verdad? Ajá, de ser en el campo de educación, de ser estratega, implementar nuevas herramientas metodológicas para transformar el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el tipo de docente que estábamos comentando, que es el docente que busca la manera de cómo llegar a sus estudiantes, ¿verdad? Oye, si no te está funcionando una, porque tú te das cuenta, el docente debe conducir a sus estudiantes. Si tú estás dando cuenta que no te funciona, buscas otra, considerando el contexto. No se me ponga y que, oiga, voy a hacer una maqueta, pero como usted se la aprendió de hacerla de hielo seco, allá en el cobrizo la vas a hacer de hielo seco, donde no hay hielo seco. ¿Ah? Entonces, el docente busca la manera. Entonces, ¿cuál te funciona más? ¿Cuál requiere de mayor esfuerzo? El docente debe saber. Y obviamente existe la parte teórica. Existe la parte teórica. Y también tener conocimiento de cómo el individuo aprende. Y para eso existen las teorías del aprendizaje. Teorías que tratan de explicar cómo el individuo aprende. Considerar las características generales de los aprendices, el nivel de desarrollo cognitivo, los conocimientos previos, los factores motivacionales, muy importante, ¿verdad? El nivel de desarrollo cognitivo. Usted no lo puede, para eso existe la escolaridad. Aquí los programas están organizados, los programas de estudio están organizados de acuerdo a la edad. También están ubicados
y usted puede hacer adecuaciones a los mismos. Aquel docente que dice, yo voy a terminar con el programa, se está engañando él mismo. Habría que ver lo que usted está dando. Informaciones, solamente transmite informaciones, o usted trata de impartir o de que los conocimientos sean captados y aprovechados por el estudiante. Tener en cuenta, aquí lo acaban de escribir en el chat, los conocimientos previos, ¿qué sabe el estudiante? Y eso que él sabe, tener un punto de apoyo para partir. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a ustedes, ustedes que saben de didáctica, ustedes menciónenme cuáles estrategias metodológicas ustedes conocen, ya sean técnicas, cuáles ustedes conocen. Y ustedes empiezan a mencionar. Y eso me permite a mí tener una percepción en qué nivel están ustedes. Tal vez me voy a encontrar con que Luis no dice nada, o Luis no, bueno, ok. O será que Luis, algo le estará pasando a Luis es tímido, o Luis no conoce nada de lo que estamos hablando. Sin número de situaciones que yo tengo que visualizar. El tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular que se va a abordar. O sea, hacia dónde usted va, ¿verdad? ¿Qué dominio del conocimiento usted busca? El contenido curricular que usted va a estar presentando. Entonces es importante que todos estos factores usted los considere a la hora de buscar la estrategia, la técnica que usted considera que está es la más apropiada, ¿no? Vamos entonces, teniendo en cuenta qué estrategia, qué técnica usted va a utilizar, usted tiene que estar consciente, y es lo que le mencionaba usted hace un momento, usted que busca, a dónde usted quiera llegar, la intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. Yo le traigo un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un portafolio. El trabajo final de ustedes va a ser un portafolio. Yo tengo que estar claro y decirles a ustedes, obviamente tengo que considerar el nivel, las condiciones, ¿verdad? Yo no le puedo pedir un portafolio ahora mismo a ustedes físico, por el momento que estamos viviendo. Tiene que ser un portafolio digital. ¿Qué yo busco con ese portafolio? ¿Qué actividades yo voy a puedo realizar? Actividades cognitivas y pedagógicas. ¿Qué actividades se van inmersas en ese portafolio? ¿Yo qué quiero? Entonces yo les digo, bueno, ustedes van a leer el módulo, me le ponen una introducción, me le ponen, hace un desarrollo como si fuera un tipo de ensayo y lleva su contenido. Me van a recopilar todos los trabajos que va a ser las evidencias de lo que se ha hecho en este trimestre. Pero no es presentar el documento y ya listo, no. Yo tengo que estar claro y decirle al estudiante qué es lo que queremos lograr con ese portafolio. También involucra que esto hay que darle seguimiento. No es dar por dar. Requiere una vigilancia continua del proceso de enseñanza, así como el progreso y aprendizaje de los estudiantes. Yo voy a hacer un mapa conceptual como técnica. ¿Te recuerdan cuando trajeron unos años el mapa conceptual? Todo era mapa conceptual. Todo era mapa conceptual. Porque eso es lo que es el enfoque del momento. Yo creo que hasta un estornudo usted tenía que hacerlo en mapa conceptual. Por exagerar. Ponían a los niños a hacer mapa conceptual y no era malo. No era malo, porque era el enfoque del momento. Ustedes, no sé si se graduaron en la normal en aquel tiempo antes, la normal, la evaluación era más cuantitativa que cualitativa en aquellos tiempos, y podíamos decir, lo de la vieja guardia, que usted para ganarse un 5 había un profesor que te ponía a dar 5 vueltas a la normal. Dabas una vuelta, te ganabas un 1. Dabas 2 vueltas, te ganabas un 2. 3 vueltas, te ganabas 3. 4 vueltas al 4 y las 5 vueltas era el 5, te ganabas un 5. O de repente te tirabas a la piscina
buceando, si llegabas a la mitad, era un 3. Para ganarte un 5 tenías que llegar a la otra, el extremo. No me pregunten cuántas vueltas y a dónde llegué yo buceando. Pero ahora sí doy más de 10 vueltas por en carro. ¿Qué les quiero decir con esto? Pero no era, de repente usted dice, no, era el enfoque que se vivía de aquel tiempo. De aquel tiempo. Te ponían a dar una vuelta por el gimnasio de la normal, o sea, estoy hablando de la normal porque donde yo me gradué, tenías que correr, subir las gradas, derecha, dar la vuelta, llegabas al último puesto, venías corriendo, bajando y tenías que darle la vuelta a eso. 5. Era el momento que se vivía en aquellos tiempos. También el momento, ustedes recuerdan cuando el metro te portabas mal, te metía tu reglazo y usted se quedaba callado porque matemáticamente era más rentable aguantarte el golpe del metro que decírselo a su papá. Porque si se decías a tu papá, llevabas el golpe del metro más los 3 cuerazos que te daban en la casa, así que 1 más 3 eran 4, así que era mejor quedarse con 1. Después que te pegaban, entonces te preguntaban qué pasó, ¿no? Entonces, eso era porque esto va evolucionando, ¿no? Entonces, cuando se trae, y traigo esto de manera de ejemplo porque es lo que le quiero decir, o sea, era el enfoque del momento, y no era malo. Que ahora lo veamos como castigo, bueno, ya sea otra cosa, pero la generación de ese momento sobrevivió, ¿verdad? Sobrevivió. Entonces, no se pueden poner en práctica estrategias, nada más, bueno, vamos a dar el mapa conceptual, pues sí, un ejemplo, como una estrategia. Hagan el mapa conceptual y ya. No, tiene que darle seguimiento primero, explicar al estudiante qué usted busca, porque eso tiene entra como una estrategia de aprendizaje. El estudiante tiene que leer el documento y tiene que aprender a discernir, a priorizar información para establecerla en un mapa conceptual. Y yo tengo que estar claro que yo busco con eso. Una vez que lo pongo en práctica, yo tengo que seguir con el estudiante, ver el rendimiento de ese estudiante, cómo va evolucionando. Ok, hicimos la prueba, ganaste un 2, ya, tema nuevo. Pasa lo mismo, ganaste un 3, tema nuevo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Que sí se está dando? Sí se está dando. Sí se está dando. Y había una pregunta dentro de las asignaciones. ¿Qué podemos hacer con aquellos docentes que sin formación, porque usted puede ser graduado de la normal o de la universidad y está ejerciendo, usted tendrá el título, pero la formación no solamente se limita a tener un título, sino usted tiene que ser, por eso se habla de los saberes, el perfil del educador. Tiene que ser, no aparentar, tiene que serlo. También para considerar tenemos que la determinación del contexto. El contexto intersubjetivo, que es el conocimiento entre los estudiantes que se puede compartir, creado por los alumnos hasta ese momento. O sea, el estudiante crea un ambiente que el docente tiene que visualizar. Tal vez no podrá, como digo, meterse en la cabeza de cada uno, porque eso es imposible, pero sí hay señales, sí hay rasgos que el docente puede percibir. A ver, pregunta, comentario hasta el momento. Bien, seguimos. Porque ahora vamos a preguntar, nos toca preguntar. Hay muchas estrategias de enseñanza. Tenemos que separar, ojo, separar estrategias de enseñanza con estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son dos procesos totalmente diferentes. ¿Que van de la mano? Sí. Sí, obviamente. Pero son diferentes. Una cosa es la persona que enseña y otra cosa es la persona que aprende. Dos momentos. Usted, a la vez también usted enseñando, usted aprende. Por eso que están ligados.
A la vez que usted está enseñando, usted aprende, porque usted como docente también adquiere conocimiento. De repente viene un estudiante, le hace un comentario y usted aprendió. Y esa es una de las virtudes que tiene que tener el docente, ser abierto, que entra dentro del docente democrático, del docente que da la oportunidad para que el estudiante participe y es abierto a las críticas. Porque uno no es dueño del conocimiento, uno no lo sabe todo. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar los objetivos, los resúmenes, los organizadores previos, organizadores gráficos y las preguntas intercaladas, ilustraciones y analogías. Ese es entre algunas que existen. Si usted entra a Google, y usted pone estrategias de enseñanza, ahí le va a salir un mundo. Hay libros de didáctica, libros de metodología, hay referencias bibliográficas por cantidad. Es aquí entonces donde el docente tiene, obviamente usted tiene que tener su bagaje, por eso que hace un momento le mencioné, usted tiene que tener un repertorio para ver cuál funciona mejor, porque usted no puede ir con solamente organizadores gráficos, cuando hablamos son de representaciones visuales, ya sea un esquema, ya sea un mapa conceptual, por ser un ejemplo. ¿Te funcionó aquí en la primavera? Eso no es garantía de que te funcione en el Gavilán de Cañaza, de que te funcione en Chorrillito, allá en Soná, allá en Tuta, en Santa Fe. No es garantía de que te funcione. Oye, pero eso me funcionó allá en Santa Catalina. Bueno, pues es que en Santa Catalina había otro tipo de personas, ¿verdad? Pero ahora que te nombraron para allá, para Virotal, las condiciones son diferentes. Para allá no ñopo. Entonces, el docente, vuelvo y reitero, tiene que tener ese repertorio, considerando el contexto, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, e inclusive usted como docente, conocerse sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones. Usted tiene que conocerse hasta dónde usted puede llegar con un muchacho. Entonces, los objetivos dan a conocer la finalidad del material. Los resúmenes enfatizan en conceptos claves. Los organizadores previos información de tipo introductorio y contextual. Los organizadores gráficos, representaciones visuales, las preguntas intercaladas, ilustraciones y analogías. Vamos a ver entonces qué nos dicen sobre los objetivos. Los objetivos, todos los conocemos, ¿verdad? Es un enunciado que establece condiciones, el tipo de actividades y forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategia de enseñanza compartida con los alumnos, generan expectativas apropiadas. Dan a conocer la finalidad y el alcance del material y cómo manejarlo. El alumno sabe lo que se espera de él, ayudando a contextualizar sus aprendizajes y a darle sentido. Aquí en este caso el objetivo, el docente, como podríamos decir, ustedes saben lo que es un objetivo, se establece metas, enuncia, como lo dice, ¿verdad? Las condiciones, lo que él quiere lograr, involucra qué actividades se van a desarrollar, cómo se va a evaluar, los aspectos, los elementos, los recursos que se van a utilizar. Esto se espera que el estudiante conozca lo que se quiere, porque lo hace partícipe de eso, y va a generar las expectativas. Deben generar las expectativas apropiadas, ¿verdad? También es importante que el docente cuando
está en su accionar como docente, el considerar, y vuelvo, repito, el área donde se encuentra, el contexto, el tipo de persona con que se encuentra. Mire, el docente, a mí me nombran en la escuela tal. Los que trabajan lejos, el sueño de todo docente que trabaja lejos es trabajar más cerca. ¿Ah? Si no, aquí los que trabajan pueden decirlo, ¿quién no quiere un traslado para estar más cerca? Cuando usted está en un centro educativo, usted llega, usted no sabe el tipo de estudiante que usted le van a dar. Solamente le dice, bueno, maestro, profesor, usted va a dar geografía, historia, usted va a dar español, usted va a dar inglés. Va a atender los grupos de séptimo, octavo y noveno para completar las horas. Ok, yo voy. Y siendo maestro, docente de primaria, usted va para la escuela La Primavera, algo cercano. Y te van a dar cuarto grado. Usted llegó a la escuela por primera vez. Usted se arma de esa batería de técnica y todo, pero usted desconoce a la población estudiantil. No sabes el tipo de estudiante que usted va a tener a cargo. Solamente te dice que vas para cuarto grado, tienes 25 estudiantes. Vas para séptimo, vas a docente de inglés, te dice que vas a tener séptimo, octavo y noveno. Ya. Cuando usted inicia la jornada, usted empieza a hacer preguntas indagatorias preguntas de diagnóstico para ver cómo está la población, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo de la jornada, usted va conociendo a los estudiantes, y este sí pregunta, este no pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen necesidades educativas especiales? ¿Cuántos estudiantes tienen limitaciones físicas, pero su parte cognitiva está sano? ¿Verdad? Una vez ya usted tenga una visión general de su grupo, entonces usted establece las actividades. Bueno, este grupo, ok, es de inglés. Bueno, yo al séptimo año vamos a hacer esto porque hay tantos muchachos de esta manera, y en el séptimo B hay tantos de estudiantes. Ajá. Si usted es un docente dedicado, si usted es un docente que solamente va a transmitir conocimiento, tenga la seguridad que usted llegó geografía e historia. A ver, vamos a hablar sobre la geografía del continente americano. Un solo plan para el octavo A, un solo plan para el octavo B y un solo plan para el octavo C. Y a la hora de la evaluación, el mismo ejercicio, no le cambia ni la coma. A la hora de la explicación, el mismo esquema, desconociendo la realidad de su centro escolar, de sus estudiantes. Y es por eso que dice que a la parte de los objetivos, usted tiene que establecerse metas, porque los objetivos son eso, son metas que le van a permitir tanto a usted como al estudiante contextualizar y darle sentido a los aprendizajes. Hay muchas estrategias, hay muchas estrategias. Aquí nada más estamos mencionando algunas para señalar lo que está en el documento que ustedes tienen, el módulo que está en la plataforma. Los resúmenes es una síntesis o una abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza en conceptos clave, principios y argumentos centrales. Facilita que se recuerde y comprenda la información relevante del contenido por aprender. Miren, esta estrategia es buena. ¿Por qué? Porque si se aplica como debe ser, el estudiante va a leer la información.
Y tenemos que tener bien claro, saber diferenciar como docente lo que es un análisis, lo que es una síntesis, lo que es un resumen. ¿Ah? En este caso hablamos del resumen. El estudiante lee y va a sacar lo esencial, lo que él considera la parte medular de lo que él desea aprender. En este caso, como estrategia de enseñanza, ojo, porque puede ser una estrategia de enseñanza y también como una estrategia de aprendizaje. Como estrategia de enseñanza, le permite a usted, ¿verdad?, en conjunto con el docente, con el estudiante, resumir, valga la redundancia, porque es un resumen, lo esencial, porque hay documentos que tienen mucha información que no es irrelevante. Entonces usted va a enseñar lo medular, ¿no? Lo medular. También tenemos los organizadores previos. Es la información de tipo introductoria y contextual. Tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. Hacen más accesible y familiar el contenido. Podemos hablar, por ejemplo, de la lluvia de ideas, la frase en el mural, el árbol de ideas, entre otros. Oiga, ustedes que saben de la vacunación, esta que salió, que dice que ahora para los 12, saliéndome del tema, de la vacunación sobre que va a ser de los 12 años en adelante, ahora es libre. Yo lanzo una pregunta, o sea, la tomé como ejemplo, ¿no? Para saber, aprovechando el nivel de ustedes, para saber ustedes qué saben sobre la vacuna aquí en Santiago o en donde estén. No, profe, si acá, yo estoy acá en Cricamola y acá no ha llegado la vacuna. No, yo estoy acá en Mariato y nada, todavía estamos esperando. No, yo no me voy a vacunar porque dice que eso le da cosa a la gente. Y entonces ustedes empiezan a hablar, a decir, y eso como yo como docente, ajá, ok, esta gente sabe tanto sobre la vacuna. ¿Verdad? O sea, la importancia de lo que son organizadores previos te permite a ti, exacto, exacto, y va recopilando. Ajá, ¿qué dice Leiden de la, ese nombre, cómo es? Hola, buenos días. Lieden, el nombre, disculpe, Lieden. Leiden. Leiden. Ajá. Sí, gracias. Sí, exactamente como usted señala. Eso usted le va a permitir y eso usted va haciéndolo como un banco de informaciones y llega el momento que usted va a saber hasta qué punto, hasta qué es lo que usted sabe sobre determinado tema. Podemos hacer un ejemplo sencillo. Yo le puedo, usted puede preguntar qué ustedes saben sobre, ¿qué les puedo decir? Sobre la caja del Seguro Social, si nos jubilamos o no nos jubilamos, si van a aumentar aprovechando el nivel, obviamente, y ustedes van a dar lo que usted conoce, y eso me va a permitir, ajá, Milagro del Carmen Vázquez no me dijo nada. Tal vez Milagro o no me está prestando atención o Milagro no conoce nada. Usted disculpe, ¿no? Profesor, sí estoy aquí. ¿Me repite la pregunta, por favor? No, tomé de ejemplo, disculpe. Lo tomé de ejemplo en el sentido de que cuando dije el Milagro del Carmen. Comprendo, profe, comprendo. No se preocupe. Que dije una pregunta, tomé su nombre de ejemplo, porque la vi en la pantalla. Cuando dije pues que de repente yo lanzo una pregunta y yo veo que Milagro no me responde sobre la jubilación. Entonces eso yo tengo que ver, me permite a mí tener una visión general en el punto de qué es lo que saben ustedes con respecto al tema que yo les acabo de preguntar, que era sobre la jubilación, si nos vamos a jubilar o no nos vamos a jubilar, ¿verdad? Yo sé que usted me puede decir, no, hombre, que profe, yo creo que no jubilan nunca, que cada día aumentan las cuotas, aumentan los años
de servicio, tantas cosas que ustedes pueden decir. Pero entonces, eso aprovechando el nivel de ustedes. Pero en el campo, un profesor de media, perdón, de geografía e historia, yo le puedo preguntar a que, por ejemplo, ustedes qué saben sobre el clima, porque yo voy a dar las clases del clima o de la geografía. Voy a poner un tema, la hidrografía, la vertiente de los ríos, la vertiente del Caribe. Yo empiezo, ¿ustedes saben qué es una vertiente, qué es un río? Lanzo la pregunta y usted empieza. Milagro, no, que el río es allá donde yo me voy, allá en Calobébora, porque es del Atlántico. Ahora que está la carretera, yo, mi papá tiene una finca, y ya empiezan los muchachos a decir, ¿verdad? Entonces ya es usted como docente, le permite a usted tener una visión. Si yo veo que Leiden no me opina, pues porque no me prestó atención, no sabe, o es la primera vez que está escuchando ese término, vertiente, y de repente, ¿qué será vertiente? Entonces uno se queda así. Entonces ya, cuando yo veo que un estudiante no me participa, entonces yo, obviamente, no voy a decir, hey, ¿tú por qué no me participaste? Ya yo me voy creando una imagen de cómo están los estudiantes. Entonces esa es la importancia de los organizadores previos, porque te permite determinar en qué punto. Ajá, correcto, también. El tema no te llama la atención. Exacto. Así mismo es. No te interesa. Parece que en estas cosas la motivación es muy importante. El interés que usted genere en los estudiantes es de gran relevancia. Hay temas que, al igual que una conversación, no te interesa. Así de sencillo. No te sientes motivado. Y hay muchos temas que yo soy del concepto que en educación hay que hacer una revisión de los planes de estudio. Un bachiller en ciencias se supone que las asignaturas que va a dar están relacionadas con la formación en esa área. Pero a veces nos encontramos con horas como religión, digo, no que no sean importantes, artística, que tal vez dentro de la formación, porque ya hay una competencia específica, ajá, correcto, no, esa motivación. Dentro de la formación, de la competencia específica, están dentro del área humanística y tú vas hacia la científica, ¿verdad? O sea, hay que hacer una revisión. Entonces, usted como docente tiene que considerar estos organizadores previos. Los organizadores gráficos son representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de información. Los cuadros sinópticos, como el CQA, lo que sé, lo que quiero conocer, lo que aprendí. Los diagramas de círculo, de llaves, de columnas, los mapas mentales, las redes semánticas, los mapas conceptuales, los glosarios, los cuadros, el flujo, los diagramas, los cuadros comparativos. O sea, son aquellos que permiten ilustrar al estudiante. El estudiante los ve, a diferencia de una lluvia de ideas que solamente se menciona, pero usted no las ve. Acá sí. Y generan mayor expectativa que copiar un resumen, un plan de 2, 3 caras, ¿verdad? Que tiene información que tal vez no es relevante. Y yo siempre traigo de manera jocosa los viajes de Cristóbal Colón, que empezaban Cristóbal Colón, yo les comenté en la clase pasada, nos enseñaban, nos detallaban desde el momento que Cristóbal Colón se subió al barco, todo lo que hizo en ese viaje. Llegó al puerto de Palos, que no sé qué cosa, habló con... No, oiga, vaya a hacer un organizador gráfico, Cristóbal Colón, viaje de Cristóbal Colón. Viaje de Cristóbal Colón, con sus conectores. Los viajes de Cristóbal Colón fueron, se caracterizan, ¿verdad?
primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje. En el primer viaje, características, hizo esto, llegó a dónde, hizo esto, se hace más llamativo, ¿verdad? Que poner un resumen de 2, 3 páginas. Y eso estoy hablando de un contenido que obviamente ya ustedes saben que en didáctica hay que enseñar lo relevante. No estoy diciendo que no sea relevante, sino cambiarle el enfoque, ¿verdad? Cambiar el enfoque. Vamos a ver qué me dicen aquí. Ajá. Exactamente. O sea, si no hay motivación, porque usted como docente tiene que tener esa habilidad. Acuérdense que enseñar es una habilidad. Por eso que se habla de que la didáctica es un arte. Es una ciencia, claro que es una ciencia. También es un arte. Porque en esto es como cuando usted, Andrés Poveda, es un artista. Claro, él tiene su área específica de narrar chistes. Si el chiste es malo, se rasca la oreja y ya todo el mundo se echa a reír, o sea, porque tiene esa facilidad. Entonces el docente también. El docente tiene que tener ese arte, esa motivación. Yo no puedo estar aquí si miren, muchachos, que los organizadores gráficos son representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de información. Cuando yo hago así, todos me apagaron la cámara y están tirando un sueñito ahí. Ni cuenta yo me doy. Porque inclusive hasta se hace presencial, porque si el docente no tiene ese dinamismo, o sea, el docente tiene que tener dinamismo. Cuando volvamos a la presencialidad, Dios primero, usted no puede sentarse en la silla de su pupitre y ahí la biología es es una ciencia que estudia los seres vivos. Punto seguido. Las partes de la biología son, bueno, yo estoy metido en un tema que desconozco, ¿no? Pero voy a inventar un tema. Son la zoología, la botánica y lo que estudian las aguas. Pues. Oiga, y yo no levanto la mirada y cuando yo a ver, los muchachos están en todo. Ya yo di mi clase. Yo cumplí mi clase. Entonces, el docente tiene que motivar. Y ahí por eso es muy válido su comentario, porque al motivar genera otras actitudes y otro tipo de reacción. El estudiante puede sugerir, el estudiante se integra y puede crear. ¿Cómo no? ¿Verdad? De eso se trata. Porque ojalá yo pudiera decirles a ustedes, cuando usted va a enseñar, usted haga esto y esto. Tal vez se encuentre con un grupo que todo lo que yo le estoy diciendo aquí no le funciona. Por eso se dice que tiene que buscar una serie de herramientas, de estrategia, ¿verdad? Si algo no te está funcionando, tú tienes que, exactamente, dice, y percatarse cuando no estás motivando, debes cambiar la estrategia. Si no te funciona, tienes que cambiarla. ¿Verdad? Bien. Hacemos lo mismo de la vez pasada. Yo le subo este dice número 3 porque yo le subí 3, eran 2 presenciales y una distancia, obviamente, como si estuvieran en el salón, porque es sincrónica. En la plataforma, en esta es una opinión para usted, sus ideas sobre qué es para usted una competencia y qué es para usted una estrategia, ¿verdad? Usted la va a desarrollar con sus palabras, obviamente, ahora más tarde, se lo sube en la plataforma. Muchos de ustedes han entrado a la plataforma, me estaban escribiendo, profe, no se ve reflejada su evaluación. Ya lo he revisado, no he puesto la evaluación porque habían unos que me habían escrito que les daba, que tenían problemas, tuvieron problemas
para subir la información y otros me lo hicieron llegar al correo. Si me llega al correo, obviamente no les va a llegar a la plataforma, ¿verdad? No lo va a poder visualizar. Ok, antes de entrar a la asignación, porque esto lo vamos a, te lo voy a mencionar ahora casi en la parte final. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto Bueno, de profe, lo... yo voy a hacer un comentario de lo que usted nos ha preguntado sobre el código. O sea, no tenemos propiamente un código, pero como usted bien lo dijo, tenemos el programa de educación que nos da los licenciados mínimos que los niños deben alcanzar independientemente del nivel que ellos estén. Solo ellos nos dan los objetivos, los temas, qué podemos hacer, o sea, nos sugieren estrategias y actividades. Y entonces nosotros somos los que tenemos que, de acuerdo al lugar donde estemos, de acuerdo al contexto o a la condición de nuestro grupo, porque es nuestro grupo. Yo no puedo hablar del grupo de usted si usted está trabajando conmigo. Así mismo, o sea, aunque tengamos el mismo nivel. Compañeros, o sea, yo hablo de mi grupo. O sea, de acuerdo a mi grupo, entonces yo veo las estrategias y actividades que yo puedo utilizar o los recursos que para mí son más, o sea, no fáciles, sino para ellos captar lo que yo quiero que aprendan. Porque yo puedo tener mi estrategia de enseñanza y ellos a su vez yo tengo que lograr que ellos puedan tomar para ellos una estrategia de aprendizaje que les sirva a ellos para aprender los contenidos que yo les estoy presentando. Entonces, aunque trabajamos en grupo, porque si es una escuela multigrado, como usted mencionó, también uno puede dar un tema, no es el verbo, pero vamos a decir que le tocó cuarto, quinto y sexto, pero uno lo adecua a cada grado, ¿no? Y no es fácil porque entonces uno, ¿cómo trabaja con este grupo? Bueno, yo nunca he trabajado multigrado, siempre he trabajado un solo grado. Entonces, pues no sé cómo sería la experiencia de mis compañeros, pero cuando uno, pues yo soy graduada de la universidad, yo no soy normalista. En la universidad te preparan, pero no te, o sea, te lo dan como por encima, pero cuando te llevan a la práctica, la realidad es otra. Entonces, cuando se trabaja en multigrado, yo me imagino que el maestro en un día va a dar matemáticas, o español, como mencioné, los verbos, por decir. Entonces, el de acuerdo a los niveles que tiene el mismo va haciendo el grado de dificultad, para que los niños, por el niño debe tener conocimientos previos también, porque si no, entonces de pronto te toca a ti hacer pues todo el trabajo de nuevo para que el niño logre el aprendizaje del año pasado y encima tenga que pues adquirir el nuevo aprendizaje. Y en relación con las competencias, los maestros, para los docentes, nosotros debemos estudiar, no porque estamos en niveles bajos, no debemos de estudiar, o sea, debemos repasar nuestro tema, buscar las estrategias, ¿no? Y aprenderlo bien, como usted dijo, tener un dominio vasto del tema, porque si no, entonces es por gusto. Entonces hay materias o hay contenidos que nos damos en clase. Todos nosotros, bueno, yo no sé, yo me incluyo porque, bueno, me gusta la matemática, pero no es wow mi habilidad. Pero para primaria, pues yo la puedo dar. Pero hay temas que uno le huye o bueno, no puede decir le huye, sino que no lo das a fondo porque no lo tienes claro tú. Entonces, si no lo tienes claro, como la raíz cuadrada, por decir, los ángulos, teoremas de Pitágoras, o hacer ecuaciones, o sea, tienes que estudiar. Y si estás en sexto, es un nivel demandante, porque sexto los niños te van a preguntar, tienes que enseñar para primer año, o sea, para sexto. Sí, ya cambió. Ajá, entonces tienes que ver qué hace, pero me parece importante que todos podamos lograr ser estos profesores creativos y formadores, aunque no sea con la tecnología o con la tecnología, pero lograr que el niño tenga para él que el aprendizaje para el niño o el contenido tenga un significado para él, porque el niño va a querer aprender lo que le gusta. Entonces hay que lograr que todas las materias le gusten y que todas tengan un significado para ellos. Gracias, profesor, ese es mi aporte. Ok, le agradezco su comentario muy válido porque es lo que refuerza, ¿verdad? Lo que yo estaba comentando de que no hay tener el dominio de lo que nosotros vamos a dar. Y eso refuerza también lo que le he dicho, nadie da lo que no tiene. Y hay dentro de lo que nosotros recibimos, nuestra guía, son los programas de estudio. Ahí nos sugieren actividades, nos sugieren. Es usted quien la va a contextualizar, las va a hacer en realidad considerando el área donde usted está, la realidad de sus estudiantes, porque usted puede dar en la misma escuela, la escuela Nestle del Canadá,
puede tener sexto grado, a usted le dieron el sexto A, pero la realidad de ese sexto A no es la misma realidad del sexto C. Ahí los docentes trabajan con las coordinaciones de grupo y cada docente tiene que adecuar esos contenidos a la realidad de su grupo, y es importante que cada docente conozca en términos generales la realidad del estudiante. Ok, yo tengo este grupo de didáctica, yo voy como yo los conozco, yo empiezo a preguntar con mis estudiantes, yo digo, oye, Aleida vive en Martincito, ella para venir a profe, Panamá. Imagínense usted, imagínense lejos, y estamos acá en Santiago y mi persona. Esa es la ventaja de la conectividad, de la virtualidad. Pero suponiendo un contexto, yo estoy en un salón de clase, yo digo, bueno, Aleida camina 2 horas para venir a la escuela. Carmen Pimentel camina 1 hora. Dalila camina 10 minutos, está aquí cerca y siempre me llega tarde, ¿verdad? Elvin Bultrón, oye, ¿verdad? Elvin vive con la abuela y camina a media hora, o sea, tener una visión, porque esos factores influyen también, ¿verdad? Luis Sánchez viene y cada vez que llega Luis Sánchez no me deja abrir la boca, bostezando. Porque ya Profe, disculpe que dígame, interrumpa, disculpe, yo tenía en la universidad, la profesora de nosotros de currículum, ella siempre nos tocaba a las 7 de la mañana, y ella siempre, profesor, yo di 4 años en la universidad y ella fue mi profesora en los 2 últimos años, porque los primeros años son el área básica, pues el área todo, ¿no? Entonces, ella siempre, profesor, nos llevaba café, profe, nos llevaba galletitas y queso, porque ella decía que ella no sabía cómo nosotros habíamos llegado. Imagínense, estamos en la universidad, ella decía, yo no sé cómo vinieron ustedes o cómo están aquí, entonces yo prefiero ya los que comieron bien, los que están bien llenitos bien, pero yo no sé quién no está. Y ella nos daba, profesor, galletitas. Una rosquita. Ajá, profe, y cafecito. Ajá, así mismo es, así mismo es. Es por eso que en las escuelas, más las escuelas primarias han reforzado lo que es la nutrición escolar, porque, vean, nadie con hambre aprende. Eso por un lado. Y nosotros, al cambio, los problemas que tenemos personales, yo no sé si alguno de ustedes está aquí, pero está pensando que ¿cuándo terminará la clase? Porque tengo que irme a comprar el tanque de gas del chinito, porque la hora que es y los porotos se me van a pasmar. O sea, situaciones que vivimos que afectan. Entonces, el docente no puede ir como un tractor, un bulldozer. Esto va porque va sin considerar las realidades del estudiante. Usted lo puede hacer, claro que usted lo puede hacer, pero se va a convertir solamente en un mero transmisor de informaciones, que lamentablemente en muchas escuelas se está dando. Es una realidad. Y es por eso decimos, no, que el sistema está mal. Claro que el sistema está mal, pero somos nosotros parte del sistema, así que nosotros también tenemos que ver que nosotros estamos, no podemos decir que estamos mal, sino que necesitamos mejorar ciertos aspectos. Aquí, por ejemplo, Melvin comenta, ser empático y comprensivo debe ser una principal cualidad del docente. Exactamente, mira, a veces nosotros ponemos, mira, el tiempo de pandemia, me van a disculpar, en tiempo de pandemia muchos docentes han optado por usar la ley del embudo. Lo ancho para nosotros, lo delgado para el estudiante. Mire, esto de la pandemia, yo me conecto. Nosotros, ahí yo leía en el grupo, las 9, 10. Claro, aquí los niveles, pero nos encontramos con los, y me salgo un poquito del tema. Docente dice, bueno, a las 10 me conecto, esté quien esté. Si hay 4 niños en una escuela y solamente hay una sola computadora, si tienen computadora, si tienen internet, porque esa es otra, no hay para comer y hay que comprar tarjeta. Y yo, maestra, mire que yo tengo problemas. Acuérdense que esta es la señal país viene. Se cae el sistema. No, usted no se conectó, usted perdió. Ok, ya, pues, perdiste. O sea, lo angosto para el estudiante y lo ancho para nosotros. Cuando digo ancho, me refiero a que nosotros somos muy susceptibles a defender nuestros derechos. Pero sobre nuestros derechos está el derecho del estudiante.
el estudiante. Y hay que hacer muchos esfuerzos, exactamente, hay que hacer muchos esfuerzos. Miren, me voy a salir de aquí del tema que dice que un cuento saca otro cuento. Nosotros en el sistema educativo, gracias a Dios, nosotros no hemos dejado de cobrar. Nosotros no hemos dejado de cobrar. Y lo digo por experiencia como supervisor. Al docente no hay conectividad, le pedimos que hicieran aunque sea un módulo para los estudiantes. Algo para hacerle. Y yo me encontré con docentes que dicen, ¿yo qué? ¿Módulo? Eso es competencia del Ministerio de Educación, que tiene que comprarme hasta las copias. Yo me quedé, oye, pero si te están pidiendo lo mínimo, tú estás cobrando tu salario entero. Cuando usted escucha ese tipo de expresiones, usted se queda preguntando, ¿qué tipo de docentes tenemos en nuestras aulas? Porque el docente tiene que ser, obviamente, olvídese de la corrupción, porque esto no lo vamos a arreglar. Es la parte que a usted le compete si usted siente amor por su vocación. Por su vocación. Situaciones, si las contamos aquí, salimos todos llorando, ¿verdad? Tengo que decirle que salimos todos llorando. Pero es la parte que a usted le compete, tener el amor por su profesión, el empático, exactamente. O sea, todos queremos trabajar, pero entonces cuando nos trabajamos, entonces no queremos hacer más allá de lo que nosotros podamos hacer por nuestros estudiantes. Cuando usted escucha a un docente que dice, mi escuela, mis estudiantes, es porque esa persona siente esa vocación, esa empatía, se siente parte de la institución y se preocupa por la institución y se preocupa por los estudiantes. Un docente que hace un ejercicio y le sale que la mayoría, el 50%, se le quedó, a veces se siente que es el mejor docente porque infunde ese terror en los estudiantes. Y nosotros nos encontramos con docentes que usted lo primero que... Oye, ¿cómo es Luis? Luis es medio jodido, ustedes disculpen la palabra. O Luis es rareza, es pretty. Entonces eso, porque el docente tampoco puede ser muy permisivo, porque así como hay permisivos, hay estudiantes responsables, también hay estudiantes que son bastante irresponsables y le dicen abiertamente, maestra, profesor, vamos a dar una poesía sencilla. Póngame el 1, yo no lo voy a dar. Yo no lo voy a decir. No, pero no, dígame 2 estrofas. No, póngame el 1. Ya esos son otro tipo de situaciones que hay que ver qué es lo que se hace. Bueno, aquí, antes de seguir, aquí les presento la asignación, que ahora nos vamos a organizar en grupo, ¿verdad? De la clasificación de las competencias presentadas en el módulo, presente situaciones de la vida cotidiana que ejemplifiquen cada una de ellas. Explique qué consideraciones debe tener el docente para aplicar las estrategias de manera adecuada. Elabora una estrategia de cada una de las clasificaciones que debe utilizar el docente para lograr la aprendizaje significativo en el docente. Eso está en el módulo. Construye un mapa mental a partir del siguiente concepto. El docente comprometido con sus estudiantes. De ese concepto, usted elabora un mapa mental y elabora una lista de las cualidades del perfil que debe poseer el docente panameño y que requiere la educación. Este trabajo es grupal, ¿verdad? Obviamente ahora al final lo vemos, simplemente se los presento en la diapositiva para que ustedes vean lo que nosotros presentamos, vamos a subir en la plataforma. Voy aquí un poquito más rápido, ya son las 10:30. Características teóricas didácticas que fundamentan el acto docente. En su desarrollo como docente es posible que haya escuchado o comparta enunciados como para enseñar hay que saber, ¿verdad? Obviamente. Se hace el esfuerzo por referirse a aquellos saberes que están en la base del ejercicio de una docencia de calidad, que en lo práctico se conoce como saber pedagógico. El conocimiento científico y tecnológico se hace obsoleto. Ocurre lo mismo con el que se refiere a la enseñanza. Hay modelos que en su momento, como les comenté al inicio, funcionaron. Hay modelos pedagógicos que tal vez ya no son tan funcionales, porque eso va a depender del grupo que usted tiene. Y si no le funciona, tan sencillo como lo escribieron acá al compañero,
Simplemente usted busca otro que le funcione. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Para recuperar el prestigio de la docencia es importante que los docentes tomen conciencia de la necesidad de renovar esos conocimientos. El docente tiene que actualizarse. Noris Correa de Sanjur nos enseñó que Panamá tenía 77.517 kilómetros cuadrados. Creo que era así. Posteriormente se hicieron estudios, midieron bien y no son 77, sino 75.000 y tanto, que no quiero entrar en detalle porque ¿verdad? El docente tiene que actualizarse, no puede estar hablando de 9 provincias. No puede quedarse en el tiempo de Torrijos cuando eran 505 corregimientos. Ya hablamos de 10 provincias actualmente. Ya hablamos de situaciones reales que se han ido. Ya Panamá, antes el metro, usted lo veía allá en otras latitudes, ya en Panamá podemos hablar del metro, que no ha llegado al interior, es otra cosa, pero ya se habla, ya Panamá tiene un metro, ¿verdad? Que la línea 1, que la línea yo no sé qué, la línea 2. Entonces, todos esos temas también son importantes que el docente se actualice y le informe, porque en un momento dado tiene que enseñar la educación vial a los estudiantes. Acá en el interior, cuando nosotros pensando del semáforo, ¿hace cuántos años tenemos acá en Santiago un semáforo? El semáforo nada más en Panamá. Ahora lo han llenado todas las calles, semáforo hasta donde no es necesario. La renovación del saber pedagógico implica reflexión sobre el contexto socioeconómico, político, jurídico e ideológico de una sociedad y del momento histórico en el cual se realiza la acción pedagógica sistemática, ¿verdad? Entonces, antes de esto, este es el trabajo final. Yo les voy a compartir a ustedes, que también se lo voy a subir en la plataforma. Voy a buscarlo aquí para que lo tengan y les va a servir aquí. Hay mucha información sobre, vamos a ver si comparten. Estoy compartiendo. Sobre estrategias y técnicas didácticas para el desarrollo de competencias. Por ejemplo, en la educación tradicional, todos sabemos de la educación tradicional, que lo malo, que el estudiante, no, la educación tradicional no fue mala. La educación tradicional, porque yo pregunto, ¿cuándo dejó de ser tradicional y cuándo dejó de ser moderna? ¿En qué momento? Porque nosotros, muchos de nosotros que estamos en ejercicio, somos producto de esa educación tradicional. Y muchas veces hemos querido, y se pinta lo tradicional, lo malo, pero si lo que estamos enseñando somos producto de eso. Lo que hay que cambiar es muchos de esos aspectos que obviamente en la educación tradicional antes te metían 2 reglazos. Ahora el docente no puede hacer eso. Pero muchos aspectos de la educación tradicional eran positivos. El docente salía, visitaba los hogares, se involucraba más en los aspectos de la educación de los estudiantes. Eso es positivo. Ahora mismo los docentes no estamos en esas condiciones porque las condiciones ya son diferentes. Ya no podemos de repente hacer esas visitas que antes hacíamos por situaciones, obviamente, ¿verdad? Entonces, en el proceso de conocimiento, demanda que el docente comprenda, aprenda, memorice datos, definiciones, fórmulas, argumentos, ideas. Solamente se daba una transmisión de conocimiento, ¿verdad? Estrategias didácticas para el fortalecimiento de las competencias en el aula. Hablamos también en su momento de los organizadores previos. Que esto se busca la generación de las competencias. Este documento se los voy a subir. Si es que no está, tendría que verificar, no recuerdo, en la plataforma para que lo tengan y les sirva también para el trabajo. Aquí es la manera de ilustración, ¿verdad? De los organizadores de conocimiento.
hablamos de contextos diferentes, conocimiento, habilidades, destreza, actitudes, situaciones, todo dirigido al desarrollo de esas competencias. ¿Qué son las competencias? Son acciones integradas. Ejemplo de eso tenemos las preguntas, cuadros, diagramas, mapas cognitivos. ¿Cuál es la estrategia, el organizador de conocimiento por excelencia? Utiliza el docente. La pregunta. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna pregunta? Oye, ¿usted qué sabe sobre esto? ¿Usted qué conoce sobre? ¿Me puede decir? Esa es la excelencia que utilizamos los docentes. Porque el docente indaga buscando esos conocimientos previos que sabe el estudiante sobre determinada situación. Y eso, repito, te va a servir como punto de apoyo para establecer las siguientes estrategias o acciones que tú vas a desarrollar. Jamás usted puede empezar, no es un tema tan sencillo, el sistema respiratorio, sin preguntar al estudiante qué sabe acerca del sistema respiratorio. A ver ustedes saben qué se siente cuando usted respira, cómo se da el proceso de respiración, cómo se llama esto cuando usted se le mete el oxígeno por la nariz y usted empieza, ¿verdad? Utilizando, exacto, de una manera sutil. Usted no le va a preguntar, oye, ¿usted qué saben del sistema respiratorio? Lo vas a matar desde el inicio. Y si le sale alguna, jamás le diga a un estudiante, aunque le dé una respuesta totalmente perdida, porque usted se va a encontrar con estudiantes, tú si eres bruto, tío Cocón, cállate la boca, porque siempre va a haber uno que le va a responder más que otro. Conduzca, oriéntese muchacho, pero no me lo desanime hasta que es el único que está dando la cara por el grupo, entonces lo vas a matar, déjalo que participe. Porque, oye, ¿usted sabe? Y siempre Luisito levantando la mano. Y él mismo, porque van a haber otros que no le van a abrir la boca, ¿verdad? Entonces, de la manera sutil, claro que sí. Usted no le va a preguntar, como le digo, de una forma grosera, tan tosca, porque usted tiene que crear el ambiente. Exacto. Mire que lo dijimos sin, exacto, siempre abriendo el espacio, exactamente. Ayudar al estudiante a que su respuesta puede estar ligada al tema, exactamente, porque usted no le va a preguntar al muchacho, el muchacho le va a salir con otra cosa. De ellos, ustedes saben que son los organizadores previos. Y usted va a decir, oye, ¿y cuándo pagan el 10º? Le va a salir con algo totalmente diferente. Y usted nada más. Pero sí lo hacen, profe. Sí lo hacen. Y uno le tiene que decir, oye, sí, muy bueno eso, pero bueno, ahora no estamos hablando de eso, vamos a seguir acá. Después averiguas eso para saber. ¿Qué le toca a usted? Orientarlo, ¿verdad? No me le mate la inspiración al muchacho, no me le mate la inspiración, porque tenga la seguridad, donde usted le diga algo, ese muchacho no le participa más nunca. Si no lo hacen los niños, a nosotros también. ¿Qué tal que yo le diga a usted, profesora Aleida, usted está equivocada? Usted está desperdido, usted está, vea, tenga la seguridad. Yo le hubiera dicho, ¿en serio, profe? Pues déjenme ver de nuevo. Sí. ¿Y usted qué va a hacer? A nivel de acá de adulto, usted va a buscar, espérate, que voy a buscar es para llevarle la contraria. Sí, oye, ¿por qué el profesor me dijo que yo estaba equivocada? Estás perdido, estás loco, ¿verdad? Y así es. Ahora imagínense un niño. Ayudarle al estudiante que su respuesta, ok, es que se pregunta más, es competitivo, lo importante es participar, aún así, claro, acuérdense que la peor pregunta es aquella que no se hace, ¿verdad? Y si el estudiante le responde, obviamente usted nos toca a nosotros orientar. Entonces, ese es un ejemplo, así mismo, si se equivoca, se corrige, esa es la intención. Pero usted mantiene, si no sabe, aprende, así es. Esa es la intención. O sea, usted va creando ese puente, va rompiendo ese hielo que existe entre usted y el estudiante. Abre ese espacio, como mencionaron acá escribiendo, para que el estudiante manifieste lo que él siente, lo que él cree. También tenemos aquí en cuanto a las preguntas, ¿verdad? Obviamente,
Son un auxiliar que impulsa la comprensión en diversos campos del saber. Desarrolla pensamientos críticos cuando el estudiante se cuestiona, problematiza y no solo es cuestionado. Miren lo que comentamos hace un momento. Desarrolla pensamiento crítico cuando el estudiante se cuestiona. O sea, la intención es llevarlo, o sea, crear generar una situación donde se problematice el tema, no de la persona, se problematiza el tema para sacar conclusión, ¿verdad? No es que usted va a preguntar al estudiante para preguntar y usar esto como castigo. A ver, se están portando mal. Me enumeran de 1 a 10 los famosos quiz que se hacían más, a veces era por castigo, no solamente por la parte del aprendizaje. Aquí tenemos también las preguntas exploratorias, obviamente, ¿verdad? Voy a leer un poco más rápido. Se refieren a los significados e implicaciones y los propios intereses despertados. Implican análisis, razonamiento crítico y creativo y descubrimiento de los propios estudiantes. Los organizadores de conocimiento, hablamos de las preguntas, aquí está definido, está más explicado. Preguntas exploratorias. Organizadores de conocimiento, ¿verdad? Aquí son estrategias que usted va a estabilizar, lo hace más diferente cuando usted se lo presenta al estudiante. Por ejemplo, aquí hay en este ejemplo, leyes de la dinámica. ¿Quién la postuló? ¿O quién la hizo? Isaac Newton en el año 1643 de 1727. ¿Cuándo? En 1679. Déjenme agrandar aquí que ya no veo. Ajá. Año de la formulación de la ley. ¿Cómo? Estableció relaciones mediante la fuerza gravitacional de la Tierra y con relación a la Luna. ¿Dónde fue eso? En Inglaterra. ¿Por medio de qué? Se conoce por el libro que publicó en 1600 no sé qué, 667 de filosofía natural, bueno, eso está en inglés. ¿Qué? La fuerza gravitacional de radio terrestre de 63.000, oye, no leo bien, no, 637.145 kilómetros. Aquí usted le presentó esa información al muchacho, ¿verdad? Se le presentó esa información y empezó a hacerle preguntas y usted se la puede presentar de esta manera y cambia radicalmente ese resumen tan largo. Ajá, venimos de una educación donde la evaluación es un castigo desde la diagnóstica formativa. Así mismo es, así mismo es. Eso, por eso se ha tergiversado la evaluación. No ha sido una evaluación. Se ha ido calificando. Nos han estado calificando, ¿verdad? Midiendo. Porque evaluar es un proceso más integral. Evaluar un proceso más integral. Bueno, aquí, me pasé. Voy a pasarlo en sobre el conocimiento. Aquí tenemos el SQA, la explicación, ¿verdad? Aquí está el cuadro, lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Antes estaba equivocado con la letra C. Organizadores de conocimiento, respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior, ¿verdad? Los cuadros sinópticos, los organizadores de conocimiento, ¿verdad? Que aquí lo podemos observar, el cuadro comparativo con su explicación, estrategia que permite identificar semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos, e imprescindible que una vez lograda la comparación se enuncie la conclusión a la cual se llegó. Se pueden comparar eventos, hechos, elementos o casos. Yo puedo comparar, o sea, establecer que, ponerlo ustedes, que hagan una comparación entre, vamos a poner el enfoque constructivista, que uno me pongan las ventajas y las desventajas, porque o lo hago de esta manera. Un cuadro comparativo, ya que la profesora mencionó que nunca ha trabajado con los multigrados, que es un cuadro comparativo de las características de los multigrados y los unigrados, ¿verdad?
Yo puedo decir, el unigrado, para ilustrarla rápidamente, a través de un cuadro, en vez de un resumen, ¿verdad? Porque yo se lo voy a presentar de una manera más atractiva para que usted se lo aprenda. Los unigrados trabajan 7 periodos de clases al día. De 40 minutos cuando son doble jornada, 45 cuando es una sola jornada. Los multigrados solamente trabajan 4 periodos de 65 minutos cada uno, con 5 minutos de receso entre un periodo y otro, 5 minutos de descanso pedagógico, ¿verdad? Para que el muchacho se levante, camine, porque son 65. Los unigrados, yo puedo decir que trabajan, son dependientes más del docente, mientras que los multigrados son más autónomos. ¿En qué sentido? En que el docente lo trabaja a través de guías de aprendizaje. Se las lleva hechas. Dígame, lo escucho. Disculpe, multigrado viene siendo cuando se dan en diferentes tipos de grado, por ejemplo, cuarto, quinto, sexto y ese tipo de cosas, o tiene otra definición. Ok. Acuérdense que todas las escuelas son multigrados porque tienen más de un grado en su edificio, en su haber, ¿no? Pero el docente trabaja con un solo grado o con 2, 3, 4, 5, o inclusive hasta los 6 grados de manera simultánea. Aulas multigrado, que es la diferencia que hay que hacer. Obviamente decimos escuelas multigrado, escuela unigrado, pero eso se ha hecho popular, ¿no? Tampoco se puede decir que está mal, pero lo correcto es... Yo pensé que yo estaba equivocada, porque yo siempre como no he trabajado y tampoco he tenido esa oportunidad de trabajar con grupos así, no tenía claro ese concepto, pero no estaba tan lejos, profe, porque usted está diciendo que el maestro trabaja con varios grupos, o sea, como son poquitos niños de cada grado, el maestro trabaja con ellos en un aula, ¿no? Y los va separando, así es multigrado. Sí. Ahora le explico para darle la participación a Carmen. Carmen, que está levantando la mano, ahora le comento eso. Carmen Pimentel, me parece que está levantando la mano. No, profesor, disculpe que se marcó. Ah, ok. Bueno, profe, sí. Mire, en los multigrados, cuando hablamos de multigrado, es el que el docente atiende de manera simultánea, ¿no? Hay elementos de apoyo porque si no, imagínese un docente que tiene los 6 grados en una misma jornada. A la hora del español, hay mayor flexibilidad en los multigrados. Por ejemplo, español, la primera hora es español. Él le va de español de primero a sexto grado, ¿verdad? Hay instrumentos, el docente se trabaja mucho con el componente de la escuela no escuela activa, la estrategia escuela no escuela activa, que tiene muchos componentes. Entre ellos están las guías de aprendizaje, ¿verdad? No son las guías estas que tienen bastante similitud con las guías que dio el Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia, pero ahí le aparecen las actividades A, B y C. Las A son las de concepto, las B de práctica y la C de actitudinal, que son las de inicio, desarrollo y cierre. El estudiante, ¿qué hace el docente? El docente agarra, porque se trabaja mucho el trabajo colaborativo, ¿vale? El docente agarra a los estudiantes de sexto, si son 1, 2, y le dice, bueno, ustedes me van a desarrollar esta guía. Ya en sexto grado se supone que el niño ya sabe leer. Entonces, en la guía, por ejemplo, dentro de las actividades, el docente les puso, por ejemplo, copia, resumen o dibuja, ilustra, ¿verdad? Y ellos van a trabajar en grupo. Mientras que los niños de sexto están trabajando allá, los de quinto, yo por ejemplo tengo primero, quinto y sexto, ellos están trabajando acá, allá yo me dedico a los de primer grado que necesitan más apoyo. Entonces, el aprendizaje es un poco más autónomo porque el niño trabaja solo. Obviamente trabaja solo, pero con la orientación
y la supervisión del docente. Porque si el docente le dice, bueno, cópiame la página 15 del libro, de la guía, el niño, es más, le puede hacer, si se descuida, hasta le puede dibujar hasta la propaganda del libro. Entonces, es recomendable siempre que el docente tenga ese instrumento ya previamente establecido. Permite correlacionar grados y asignaturas. Yo voy a dar, por ejemplo, en matemática, adición de números naturales, es decir, así de forma rápida. Yo le voy a dar adición, yo tengo primero, quinto y sexto, ¿verdad? Le dije, bueno, ok, yo establezco, la planificación es diferente. Yo voy a darle primero, quinto y sexto matemática, el objetivo es el mismo, las actividades pueden ser las mismas, pero ¿qué va a cambiar? La profundidad. Obviamente a un niño de primer grado yo no lo voy a tratar, estoy en la adición, yo no lo voy a tratar de miles, de unidades, millones, de billar que estoy con sexto grado. Que el docente sí tiene que escribir más, sí, escribe más, pero una vez ya establecido eso, ya al docente se le facilita el trabajo. Tiene su ventaja, tiene su desventaja, al igual que lo tiene el multigrado, el unigrado, porque el unigrado tiene de 20, 21, 22, 23, cuidado que hasta 35 estudiantes. Los multigrados, por grado puede tener 1, 2, y entre los 6 grupos no llegan, casi no llegan a 20. No llegan porque son poblaciones bajas. Son poblaciones de estudiantes bajas. Igualmente con necesidad. Y la pregunta del millón, la calidad del aprendizaje. De repente dirán, no, que el unigrado aprende más. Eso todavía está sujeto a estudio, porque inclusive una vez se hicieron aquí en Veraguas las Olimpiadas de Matemáticas en primaria, y las escuelas que marcaron entre los primeros lugares eran escuelas multigrado. Las Peñitas, la Corosita, el Picador, que por allá, obviamente la Oxford, San Vicente, la Primavera, también tuvieron, pero se supone que debieron arrasar. Ahora, la evaluación también responde un momento, es cierto, también responde un momento, pero usted llevaba los maestros llevaban su representante, o sea, eran seleccionados. De cuarto grado iban los muchachos de la escuela del MAC, ¿verdad? El ranqueado, por así decirlo, iban a una Olimpiada. Entonces, pero obviamente, más que una competencia, era tener un muestreo y ver de qué manera, pues, el estudiante participaba. Y sí, dentro del cuadro comparativo, yo también puedo señalar, usted hablaba inclusive hasta la posición de las sillas, cómo se colocan las sillas. Los unigrados, por la cantidad de sillas de estudiantes, tal vez el espacio físico obliga al docente a que tenga que colocar las sillas una detrás de otra. Los multigrados, porque tener poca población estudiantil, tienden a colocar las sillas de manera circular o lo acomodan dependiendo de la realidad de cada uno. Hay otros docentes que tienen 2 grados, tienen un tablero para allá, tienen sexto, y el otro tablero mirando para acá tienen primero, y ubican los niños dependiendo de la realidad, tal como usted lo dijo. Va a depender mucho de la realidad. Ambas modalidades requieren esfuerzo, definitivamente que sí. Pero esto también se extendió a la premedia como programas paliativos para llevar darle más continuidad a los estudiantes que quedaban rezagados de esa oportunidad de seguir estudiando, que se crean entonces las premedias multigrado y los programas de telebásica. Las premedias multigrado, un solo educador tiene que dar todas las asignaturas y él va a priorizar Los de telebásica, igual forma, tienen una modalidad diferente. Obviamente no va a ser de la regular, pero el muchacho
que es bueno en todos lados, ¿verdad? Es bueno en todos lados. Así que eso habría que estaría sujeto a estudio en cuanto a los niveles de aprendizaje. Bueno, esto yo se lo voy a pasar a la plataforma. Aquí están ejemplos para que tal vez les sirva más adelante, ¿verdad? Más explicado, los mapas cognitivos, organizadores de conocimiento, ¿verdad? Un mapa mental, la diferencia de un mapa mental de un mapa conceptual, ¿verdad? A veces aquí está la explicación. Esto solo lo voy a pasar así rápido para que nada más mencionárselo. Bueno, y porque son 61, imagínense. Y yo les voy a cerrar. No se preocupen, eso se los paso a la plataforma para que lo tengan si no lo tienen. Ok. Miren, muchachos, me extendí más de lo que debía extenderme en cuanto a eso. Y para el trabajo final, yo les voy a presentar. Ven que está compartiendo para organizarnos en la realización del mismo. Ok. Ok, vamos a ver qué comparto. Ya le presenté la primera asignación, ¿verdad? Que eres, este es el trabajo final. Ay, ay, ay. Aquí está. Aquí. Investigar el contenido de una de las siguientes teorías de aprendizaje. ¿Por qué las teorías de aprendizaje son buenas? Son necesarias conocerlas para darnos una mayor idea de cómo se da el aprendizaje. Y hubo personas que estudiaron para eso. Y exponer, obviamente, usted no hasta hoy llegamos a la sesión, pero usted lo va a exponer, obviamente, en su trabajo, lo va a plasmar. ¿Cómo se aplica para lograr significado y cómo les ayuda a ustedes para comprender su papel docente? Miren lo que dice. Exponer la importancia de la teoría. ¿Cómo se aplica esa teoría para lograr significado y cómo les ayudaría a ustedes para comprender su papel de docente? No me van a poner, si yo escojo a Iván Pavlov, no me van a poner, Iván Pavlov nació en Rusia en el año de 1845, era hijo de Demetrio Pavlov con Margarita Pavlov. Iván Pavlov estudió en la escuela de Cracovia, se hizo amigo. No, yo no estoy preguntando nada de eso. Estoy preguntando 3 aspectos puntuales de cada teoría. No me tienen que detallar la teoría. La teoría del equilibrio de Piaget, aquí se fue mal. De Piaget, todos hemos oído de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, de David Ausubel, la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Hay 2 vertientes, los conductistas y los constructivistas. Si yo escojo la teoría de Albert Bandura, ok, teoría de Albert Bandura, la teoría consiste en esto y esto. Su importancia radica en esto y esto. Se aplica para lograr significado de esta manera. O sea, te va a hacer una interpretación de la teoría. O sea, usted. Y considero que me ayudaría como docente de esta manera. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Otro, teoría de Pavlov del condicionamiento clásico. ¿Ustedes la recuerdan? Del perro que salivaba. Esa teoría se aplica en los estudiantes. Sí, se aplica en la actualidad. Cuando suena el timbre de recreo que hacen los estudiantes, ¡güey! Los niños están condicionados al timbre. Se aplica. Entonces, usted va a escoger una de estas teorías, ¿verdad? Una de estas teorías y va a desarrollar esos 3 aspectos. Aquí se lo presento de esa manera, pero obviamente en la plataforma se los voy a recalcar los 3 puntos que usted tiene que desarrollar de esa teoría. Usted coge cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Usted la lee. Dígame. De teoría conductivista, escojo una de esas y una del constructivismo. No. El del constructivismo. Una de cualquiera de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 8.
8, sí. Cualquiera de las 8 usted escoge una nada más. Ya sea conductista o constructivista. Conductista o constructivista. Cualquiera de las dos. ¿Ahora sí? Perfecto, profesor. Ok, fuera de eso, usted va a hacer una clase modelo de una asignatura para el nivel de su agrado, materia de su agrado, ya sea premedia, media, primaria, bueno, básica o preescolar, primaria, premedia y media, de la asignatura que ustedes van a trabajar en grupo, pues ustedes se pondrán de acuerdo, ¿verdad? Ustedes se pondrán de acuerdo.